tienes que aprender, como un cristiano de verdad, a saber dónde estás metido, dónde te desenvuelves, dónde estás batallando y qué corriente hay en ese lugar. Porque a lo mejor te estás encontrando en plena corriente, empujado, inspirado, debilitado y no te has dado cuenta. Hoy quiero hablarle acerca de entendiendo nuestra batalla espiritual. Entendiendo nuestra batalla espiritual. Y quiero comenzar con una declaración que hizo el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:12. Pablo decía, porque nuestra gloria es esta. Y él decía, no los milagros, no que tenemos un nombre, no que tenemos muchísimo dinero y hemos alcanzado muchos bienes. Él decía, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. Lo más difícil de guardar para un cristiano es el testimonio de su conciencia. Porque estamos sujetos a una batalla espiritual tremenda. Estamos sujetos a una lluvia radioactiva espiritual de este mundo. Es una lluvia que quiere alejarnos del propósito. Es una presión permanente que quiere sacarnos de nuestro destino profético. Es una presión que quiere alejarnos y se convierte y se personaliza en hombres, mujeres, estudios, trabajos, amistades, pasiones y cualquier cosa con tal de robando la conciencia. Por eso Pablo decía, mi gloria en medio del imperio romano, en medio de las persecuciones, en medio de mis propias ambiciones, es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Qué poderoso. Vamos a leer esto juntos en esta mañana. Y que esto se convierta en tu gloria también. Que puedan pasar los años, que pueda pasar el tiempo y tu gloria sea la conciencia de tu testimonio cada día de tu vida. Lo demás es bla bla bla, lo demás es religión barata, lo demás son cosas superficiales, pero tu verdadera gloria es la conciencia de tu testimonio en Cristo Jesús. Pero para guardar esta conciencia es imposible si no entendemos la realidad de la batalla espiritual. Ustedes saben que hay una dimensión natural y una dimensión invisible. Y todo lo que está en lo natural viene de lo espiritual. Eso es una regla. El que lo ignora, que lo ignore, pero será presa de él igual. El que lo ignora, que lo ignore, pero todo el mundo es inspirado, controlado y dirigido por un mundo espiritual. Todo el mundo, ya sea para bien o sea para mal, pero hay un mundo superior a este mundo natural, y si nosotros lo ignoramos, no vamos a perder lo que Dios quiere para nuestra vida. En Efesios 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Cuando leemos este pasaje así por encima, lo leemos, pero no se nos es revelado hasta que empezamos a profundizar y a inquirir. Y yo saqué algunos elementos claves de lo que es la batalla espiritual a diario de nosotros en este pasaje. Número 1, hay una corriente en este mundo. Diga, hay una corriente en este mundo. ¿Qué es una corriente? ¿Qué es una corriente? ¿Qué es una corriente? Algo que te lleva, algo que te influye, algo que tú cuando te metes en la playa hay una corriente, no tienes ni que moverte, te arrastra sola. Y si no te pones las pilas te batuquea y te tumba. Y dice que en este mundo hay una corriente. Y pregunto, ¿será una corriente fuerte o débil? ¿Cuántos creen que es débil? ¿Cuántos creen que es fuerte? Es una corriente fuerte. ¿Es mala o buena? Hay una corriente. Ahora, dice que esa corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que la corriente que nos arrastra, que nos lleva, que nos influye, que nos tumba, es conforme. Tiene una forma de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Es decir que en el mundo espiritual, el mundo que controla lo natural, hay una corriente que sale, viene a este mundo y nos hace hacer cosas, y nos mete pensamientos, y nos pone deseos, y nos pone palabras, y nos pone ambiciones. Y que esa corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire. Yo no sé cómo algunos están en la universidad y no ven la corriente. Yo no sé cómo algunos están en oficinas gubernamentales y no ven la corriente. Yo no sé cómo algunos están en empresas y no ven la corriente. La corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. Te voy a decir algo. Hasta que tú no aprendas a ver y entender la corriente donde tú estás, tú no serás verdaderamente libre y estarás atado por la mentira. Tú tienes que aprender, como un cristiano de verdad, a saber dónde estás metido, dónde te desenvuelves, dónde estás batallando y qué corriente hay en ese lugar. Porque a lo mejor te estás encontrando en plena corriente, empujado, inspirado, debilitado y no te has dado cuenta. Esa corriente que es conforme al príncipe, la potestad del aire, Satanás, nos hace estar en los deseos de nuestra mente. O sea que la mente tuya puede ser el taller de Dios o el taller del diablo. Tu mente es un taller donde se fraguan los grandes proyectos de Dios, donde se fraguan los grandes proyectos de Satanás. Tú puedes estar en la iglesia, pero puedes ser un neófito. Tú puedes estar en la iglesia, pero puedes ser un entendido. La carne y los pensamientos tienen una voluntad. Yo pensé que uno tenía que seguir el deseo de su corazón. ¿Quién te dijo? Yo pensé que el corazón me dictaba y eso viene de Dios. ¿Quién te dijo? Si la corriente, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, hace que tú estés en los deseos de tu carne y nos hace hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que no todo lo que te viene a la mente, no todo lo que te viene al corazón, no, si lo haces de corazón es de Dios. ¿Quién te dijo? Si el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, es una veleta. Hoy quiere, mañana no quiere. Hoy viene a la iglesia, mañana dice no voy. Pero cuando tú vives por fe, tu corazón se sujeta a la fe de Dios y solamente sirve para instrumentar los propósitos de Dios en tu vida y darle fuerza y pasión. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ven cómo opera el mundo espiritual? Ahora imagínense que usted está en su trabajo, en su ambiente. ¿Cómo opera esto en tu ambiente? Piensa. Piensa. Piensa en tu compañero de trabajo. Piensa en tu jefe. Piensa en tus superiores.
Piensa en tus subalternos. Piensa, ¿cómo opera la corriente ahí? ¿Cómo opera? Hay una corriente que es conforme al príncipe de la potestad del aire, que nos hace estar en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Enemistad, pleito, ira, disensiones, contienda, fornicaciones, adulterio, mentira, herejías, concupiscencia. Ahora me llama la atención que parece que este Efesios se lo están dando a los cristianos. Esto nos convierte en hijos de ira. Este mecanismo de seguir la corriente, de seguir los deseos de la carne y los pensamientos, conforme al príncipe de este mundo, te convierte en un hijo de ira. Y Dios es lento para la ira, pero la ira llega. Es lento, pero no dice que no tiene ira. Porque el Padre, a quien ama, disciplina, porque lo ama. Y ninguna disciplina al principio es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Mire, queridos hijos, todos nosotros estamos sujetos a la disciplina de Dios, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Si no entendemos esto, vamos a estar en un ciclo permanente. Es un ciclo. Obediencia, desobediencia, obediencia, desobediencia, obediencia, desobediencia. Porque no entendemos la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe, la potestad viene contaminada. Usa los deseos de nuestra carne, nuestras pasiones. Si alguien está solo, no tiene novia, eso es lo que va a usar. Si alguien no tiene trabajo, le falta plata, eso es lo que va a usar. Si alguien no está casado y está quemándose, eso es lo que va a usar. Padre, el velo se cae esta mañana. Se cae el velo, se cae el velo, se cae el velo. Piensa la corriente, piensa cómo opera esto. Por un momento, tú eres inteligente, hijo. Tú eres pensante. Este es un evangelio inteligente. Este es un evangelio inteligente. Esto no es que te decimos una cosa y que un caletre. No, piénsalo, medítalo. ¿Cómo opera esto en tu ambiente? ¿Cómo estás tomando control en tu ambiente? No hay proyecto humano que pueda liberar a la gente de esta corriente. No importa en qué universidad estudió, no importa cuántos títulos tenga, nadie puede ser libre de esta corriente, porque esto es espiritual. Hay gente que para liberarse de la corriente va para un brujo. ¿En serio? Hay gente de Dios que después de haber estado en la luz, como la cosa no le sale bien, se va para un brujo para que le diga de qué pasa. Increíble. Se ve de todo en esta vida. Increíble. Pero Dios te está hablando ahora para que tú entiendas este mundo espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda. O sea, te dice, estas son las categorías que controlan la corriente. Que controlan la corriente. Estas son las categorías. Vamos a decir cuáles son. Principado. Diga principado. Potestades, gobernadores y huestes. Son las categorías que nos da la Biblia. Y hay una categoría más bajita, que son diablos y demonios. Los demonios entran en personas. Las potestades, las huestes y los gobernadores controlan territorios. Por eso la importancia de la unidad. La unidad de la iglesia activa la unción de cuerpo. Y la unción de cuerpo es la única que puede liberar territorios completos. Una persona puede echar fuera un demonio de alguien, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, y se va de la persona. Pero una persona no puede echar un demonio de un territorio completo, a menos que tenga la autoridad de la iglesia consigo, porque es la unción de cuerpo la que lo puede sacar de un territorio. Vamos a ver qué significa principado. Principado
Viene de la palabra archomai, griega, que significa primero en rango y orden. Primero en rango y orden. Por eso es la primera categoría, principado, primero en rango y orden. Un principado es lo más alto dentro del ejército de las tinieblas. Su poder viene directamente de Satanás. Y son sus entidades de mayor rango. Influyen en los asuntos de la humanidad. Pueden tomar una nación, pueden tomar un pueblo, un estado de Venezuela, un municipio, lo pueden tomar, un principado. Es como decir un alcalde o un gobernador, pero espiritualmente hablando. De ahí para abajo está toda la demás autoridad espiritual. Son los de mayor rango. Una provincia, una aldea, influyen impactando leyes y políticas. Leyes y políticas. Por eso yo, querido, esto no es cuestión de política, esto es una cuestión espiritual. Todo lo que se levante en un país contra los valores de Dios viene de la influencia de un principado. Todo lo que se levante en un país contra la iglesia viene de la influencia de un principado. Y cuando se abren puertas a la iglesia en un país es porque el principado ha sido debilitado. Y ahí está el termómetro. Si se le abren puertas a la iglesia, al evangelio, a la predicación, el principado ha sido debilitado. ¿Y cómo debilitamos un principado en un país? La única manera es con la unidad de la iglesia. Es con la intercesión en unidad. ¿Usted cree que Venezuela no tiene un principado asignado? Ese principado llegó hace 500 años. Y antes de que viniera la conquista ya estaba. Porque es el control de Satanás sobre los territorios. Hijo, esto no es política, esto es espiritual, esto es reino. Esto no es política, esto es reino. Potestades. En griego es exousia, que es autoridad delegada. Las potestades son autoridades delegadas de los principados. Esto es toda una organización. Esto es toda una organización. Le fue delegado su autoridad jurisdiccional de los principados y afectan sistemas directos como el matrimonio y la familia, los gobiernos, la educación y la iglesia. Son delegados. Por eso la intercesión, hijos, sirve a un país. La intercesión, la alabanza, la unidad, todas las armas espirituales, todas las llaves del reino hay que activarlas contra esto. Los gobernadores de las tinieblas, cosmocrator, son responsables de cegar la mente de las personas. Cegar, gobernador de las tinieblas. En el área que tú estés y te desarrolles, te ciegan la mente. Te ciegan la mente. Donde tú estés, te la ciegan. Para que entiendan medio. Para que alterques con Dios. Para que alterques con... Por aquí se meten los espíritus de rebelión, de sedición, de obstinación. Porque como no estoy de acuerdo, entonces discuto y no agarro eso. Si no lo agarro, no lo creo. Si no lo creo, no obedezco. Entonces la mente, hay algunos que están en medio revelación. Porque el gobernador de la tiniebla lo tiene medio cegado. A lo mejor no te puede cegar completo, pero tiene medio cegado. Entonces no puede ser un cristiano óptimo, no puede ser un cristiano que está en su plenitud de revelación, ni de obediencia, porque es que esto no lo comparto. Y esto tampoco lo comparto. Y esto tampoco lo comparto. Yo le voy a decir una cosa, vayan quitándose esa palabrita de la boca. Vayan quitándose esa ideita de rebelión, de que tú tienes tu propio criterio. Aquí no hay criterio de nadie, aquí está la palabra de Dios. Es nuestra regla de fe y conducta. Claro, una persona cegada no entiende, no ve
no razona la cosa, no entiende el mundo espiritual, siente que, y empieza las excusas, esto es religión, esto es tradición, esto es exagerado, tampoco así. Y empiezan los gobernadores a meterte en la mente, no vale, no es para tanto. No vale, vete tranquilo, no vayas el domingo. No vale, ¿para qué vas a orar tanto? ¿Para qué te vas a meter la palabra? Tienes mucho trabajo, tienes mucho dinero que ganar. Hay que pagar las deudas. Y hay demasiadas cosas que se mueven para cegar tu vida espiritual, para cegarla. Entonces los gobernadores de tiniebla facilitan la maldad y la iniquidad dentro de las naciones. Y pueblos mantienen a las personas en un estado de oscuridad. Hay personas que tú le predicas. Por eso Dios me mostró algo poderoso. ¿Cuántas personas en Venezuela han recibido a Cristo en su corazón alguna vez, pero no se congregan ni son cristianos hoy en día? Lo recibieron, pero nunca se convirtieron. ¿Cuántas personas? Miles o millones. ¿Qué cree usted? Que recibieron al Señor, pero nunca se convirtieron. ¿Sabe por qué nunca se convirtieron? Porque ese mundo espiritual le tiene bloqueado la cabeza. Le tiene bloqueado el espíritu. Y no terminan, no pasan de confesión a conversión. Cuando llegan los avivamientos, es porque los principados se debilitan y las huestes de los gobernadores de las tinieblas se debilitan de tal manera que de repente, así, miles y miles pasan de confesión a conversión. Y se paran un día, ¿dónde hay una iglesia? Me quiero congregar, quiero alabar a Dios, quiero levantar mis manos, quiero orar. Estoy desesperado por buscar a Dios, porque pasaron de confesión a conversión, porque el mundo espiritual del país fue debilitado, fue desbloqueado y ahora se abrió el evangelio para miles y millones de personas. Y eso lo hace la unidad de la iglesia. Ahora pregunta, ¿qué vas a hacer con esto de hoy en tu ambiente? Tú tienes que llegar ahora a tu ambiente. ¿Y cómo operan aquí los principados? Y empiezan a rugir. ¿Y cómo operan estos principados? ¿Y cómo operan las huestes en mi ambiente? ¿Y cómo operan los gobernadores en mi ambiente? ¿Cómo operan? ¿Cómo opera esto aquí? ¿Cómo lo voy a batallar? ¿Cómo voy a bregar con esto? Porque hijo, si tú oyes esto y no haces nada, pobre de ti. Las huestes espirituales de maldad, en griego neumotikis, son espíritus depravados. Ahí es donde está la parte de los vicios, de los deseos sexuales desenfrenados, de los juegos de azar, del alcohol. Se van degradando a la persona hasta atarlo en una depravación de cualquier tipo. ¿Cuántos vienen de la influencia de una hueste espiritual? ¿Cuántos estaban antes de conocer a Cristo allí? Gloria a Dios. Shotoro Bocara, Pasaya. Espíritus depravados, pervertidos, corruptos, que influyen en las naciones a través de drogas, alcohol, juegos, vicios, depravaciones. En esa corriente hay todo eso. Volvemos otra vez. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hace que sigamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y nos mete en nuestros delitos y pecados y nos hace hijos de ira. Y le está hablando Dios a la iglesia. Por eso, hijos, dile a que tiene a tu lado: tiempo de definición. Tiempo de definición. ¿Quién tú eres? ¿Un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿Quién tú eres? Aleluya, gloria a Dios. Apóstol Pablo, hace 2000 años atrás, sin tecnología, sin internet, sin aviones, sin barcos de vapor, sin satélites, tenía esta revelación. ¿Qué deberíamos tener nosotros con toda la tecnología y los avances de este tiempo?
manejaban esta profundidad. Se supone que los cristianos de hoy tenemos que manejar más profundidad porque tenemos la palabra de ellos, tenemos el testimonio de ellos y tenemos la historia. Y hemos visto cómo todo esto ha sido una realidad. Pero es necesario, hijos, que nuestros ojos se abran. Jóvenes que están aquí, servidores que están aquí, que nuestros ojos se abran, entendamos. Dios te puso donde te puso para hacer luz. Dios te puso donde te puso para que tú batalles con esto. Dios te puso donde te puso para que tú seas una fuente de libertad. ¿Cuánta gente de tus amigos, tus compañeros de trabajo están atados aquí? Y tú tienes en tu mano cómo liberarlos. No seas indolente, no seas apático. Estoy seguro que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. La palabra nos bendice, nos sana, nos resguarda, nos alinea, nos libera de todo lo malo y nos trae el reino de Dios. Recuerda que nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino que tiene fe para preservación del alma. Si tu corazón está tocado por el Señor y quieres un cambio de vida, quiero orar contigo para que le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Repite conmigo de corazón esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber llegado a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, hazme la persona que tú quieras que yo sea. Dame el milagro del nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, cumple tu propósito en mí. Si has hecho esta oración, ahora tú perteneces a los redimidos del Señor. Ahora eres parte del pueblo único de Dios. Tienes un destino, la obra de Dios será perfeccionando en tu vida y la grandeza del Evangelio, la paz, el amor y los ríos de agua viva ahora brotan dentro de ti. Quiero invitarte a seguirnos en las redes sociales que ahora están en pantalla, a buscar una iglesia, a congregarte. Puedes visitarnos en esta dirección y recuerda, al que cree todo le es posible. Dios tiene un plan maravilloso y lo va a cumplir en tu vida.